nos deleitábamos allá, hermanos, sirviendo al enemigo, en otras cosas, hermano, ahora es, ¿verdad?, alegrándonos, reuniéndonos, como dijo el salmista, ¿verdad?, estar juntos en armonía. Dios bendiga a cada uno, que con un corazón, hermanos, agradecido nos hemos acercado a este lugar esta mañana. Dios bendiga a todos los que han estado y están ahí, pues, conectados también a través de la transmisión que nuestros hermanos están haciendo. Que sea el Señor bendiciéndoles donde quiera que ellos estén, que el Señor les bendiga grandemente. Agradezco, hermanos, por este tiempo que me conceden de poder tomar parte, de hablar de esta palabra, hermanos, ya que, como dijeron ya mis hermanos, a veces la palabra, hermanos, ¿verdad?, viene fuerte. A veces la palabra, hermanos, ¿verdad?, nos viene dando, hermanos, como cuando le cae, ¿verdad?, el limón en la herida, hermano. Eso se siente que duele, o cuando se echa alcohol en donde se ha golpeado, ¿verdad? Pero sabemos lo que el alcohol, ¿verdad?, va a evitar en esa herida. Entonces así viene siendo la palabra. Y déjeme decirle que la palabra primeramente viene tratando con el predicador, ¿verdad? Porque el predicador, si viene a predicarla y la predica para los demás y él quiere quedarse fuera, eso es imposible, hermano. Entonces la palabra primeramente trata con el predicador y seguidamente con los demás. Así que, ¿verdad?, agradezco este privilegio. Dios bendiga al ministerio de alabanzas que han entonado esas hermosas alabanzas, y a cada uno, hermanos, que han participado en esta, ¿verdad?, en este culto. Que sea Dios bendiciéndole. Y, hermanos, le voy a invitar, hermanos, que abra su Biblia, ¿verdad?, y en reverencia a la palabra, que se ponga de pie, hermanos, y vaya conmigo al libro de Ezequiel. Gloria al Señor, aleluya. Ezequiel capítulo 18, verso 21 en adelante. Maravilloso Dios, aleluya. Sé que la palabra, hermanos, nos va a hablar en esta mañana, porque la palabra del Señor nunca llega vacía. La palabra siempre, hermanos, nos viene hablando a nuestras vidas. Ezequiel capítulo 18, verso 21. Maravilloso Dios. Lo vamos a leer, hermanos, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y una vez más se lo voy a repetir. Ezequiel capítulo 18, verso 21. Amén. Y dice así a la letra: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, del Señor, perdón, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá.
Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Oramos por esta palabra. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, le damos gracias, Dios mío, por esta palabra que usted, Señor amado, nos envía en esta mañana. Pedimos, Señor Jesús, que sea usted hablando, Señor bendito, en mis labios, Señor. Sé, Señor Jesús, que aquí hay palabras, Señor, para mí, aquí hay advertencia para mí primeramente, Señor bendito, y para todos los que van a escuchar esta palabra, Señor. Oh Dios amado, reprendemos en tu nombre, Señor bendito, toda fuerza contraria a tu voluntad, Señor. Pedimos, Dios mío, que esta palabra entre en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, y que pueda, Señor bendito, oh Dios mío, hacer ese efecto para lo que usted le ha enviado, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, y meditaremos, ¿verdad?, en el tema que dice: el camino de Dios es justo, ¿verdad? El Señor hablando, hermanos, al pueblo de Israel. Ya, hermanos, sabemos que este pueblo, ¿verdad?, Dios, hermanos, con su misericordia lo sacó de la esclavitud, hermanos, donde estaba esclavo, siendo esclavizado, hermanos, día con día, ¿verdad? Y lo saca de ahí. Pero, hermanos, el objetivo de que este pueblo saliera de la esclavitud era para celebrar fiesta a Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, según pasaba el tiempo, ¿verdad?, ellos desobedecieron al mandamiento, a las reglas que se les había establecido, y ellos comenzaron, hermanos, a agarrar otro camino que no era el que, verdad, se les había ordenado. Ellos comenzaron a fallar, comenzaron, hermanos, a rebelarse, dice la palabra, en contra de Dios. Y por ahí, hermanos, vino, ¿verdad?, el castigo hacia ellos. Y dice la palabra: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todo mis estatutos, o hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dice la palabra, ¿verdad? Porque, hermanos, en el tiempo de los reyes, hermanos, no era como en el tiempo de hoy día, ¿verdad?, que nosotros le fallamos al Señor, hermanos, le fallamos, y verdad, y no significa de que si nosotros, si usted y yo le fallamos al Señor, que vamos, hermanos, a estar conformes a seguir pecando, a seguir fallándole a Dios, sino, hermanos, que verdad tiene, hermanos, si usted y yo somos un hijo de Dios, tenemos que sentir que hemos fallado a Dios, tenemos que sentir esa diferencia, hermano. Eso, hermano, que no lo va a dejar tranquilo a usted, no me va a dejar tranquilo a mí, hermano, porque sé que estoy haciendo algo en contra de Dios. Entonces, hermano, va a existir esa reprensión en nuestras vidas. Va, hermano, a sentir eso, hermano, que no lo va a dejar en paz hasta que, verdad, venimos, nos reconciliamos con el Señor, pedimos perdón a Dios, y verdad, y comenzamos, hermano, verdad, hermanos, nuevamente, porque vemos, hermano, que el problema no es, hermano, caerse, sino no volverse a levantar. Entonces, verdad, cuando el Señor está diciendo en su palabra, dice,
Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, gracias hermano, Aleluya. e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte. Mire, y esta es, verdad, una pregunta que dice, verdad, Dios, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Claro que sí, ¿verdad? Vivirá, hermanos, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios, hermano, grande en misericordia, ¿verdad? Tenemos, hermanos, ¿verdad? Cuando Dios, hermano, dice, hermano, que había subido el pecado, hermanos, de aquellas dos ciudades de Sodoma y Gomorra, había subido, hermano, a la presencia de Dios. En la maldad de esta gente, ¿verdad? Como hoy en día, ¿verdad? De igual manera, hermanos, la humanidad, hermano, provoca la ira de Dios. Entonces dice, hermano, la palabra del Señor que había subido a la presencia de Dios la maldad de aquellos hombres, hermano, de aquellas gentes. Y dice, hermano, que había decidió Dios destruirlo. Pero, hermanos, ahí, hermanos, había, hermano, el justo, hermano, estaba, hermano, estaba Lot con su esposa y sus hijas. Entonces, hermano, oyendo el tío Abraham que eso iba a pasar, dice que él comenzó, hermano, a interceder por él. Y dice, hermano, que Dios había visto, hermano, que Lot era un varón justo delante de su presencia. Entonces, hermano, y Abraham comenzó, ¿verdad?, a decirle, si hubieran 50 justos, ¿será que siempre la vas a destruir? Y dice que le dice Dios, si hay 50, no la destruiré. Pero dice, hermanos, que, ¿verdad?, que no estaban los 50 justos. Y así, hermanos, fue, hermano, él, ¿verdad?, descendiendo, hermano, esa cantidad, hasta que ya por último le dice, ¿verdad?, pidiendo disculpas por, ¿verdad?, por interrogar una y otra vez, hermano, por interceder por esta gente. Y dice, si hubieran 10 y no había, solo se encontraban los hermanos ahí en esas dos ciudades. Y dice, hermanos, que, verdad, Dios tuvo misericordia. Dice, hermanos, que envió ángeles a sacar a este varón. Entonces, hermano, porque Dios había visto que él era justo. Entonces, de igual manera, dice, hermanos, que, verdad, dice la palabra, más el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia. Mire, hermano, qué bueno, ¿verdad?, cuando nosotros en un tiempo andábamos en delitos y pecados, andábamos, hermano, ¿verdad?, apartados del camino del Señor. Pero un día, hermano, llegó la palabra de Dios a nuestra vida. Llegó la misericordia, hermanos, de Dios a mi vida. ¡Aleluya! Y Dios, hermanos, me llamó a su obra. Y, hermanos, ahí, ¿verdad?, comencé yo, hermanos, a pedirle perdón al Señor por todas las cosas que había hecho, hermanos. Y empecé a sentir algo diferente cuando, ¿verdad?, yo, hermanos, comencé a orarle al Señor. Le voy a contar esto, hermanos, ¿verdad?, lo que pasó en mi vida cuando comencé a orarle al Señor después, hermanos, de un tiempo andar alejado de Dios. Y, hermanos, comenzaba, hermanos, a llorar a través de cuando estaba orando. Comenzaba, hermanos, a sentir la presencia de Dios en mi vida. Comenzaba a derramar el llanto, hermanos, ahí, hermanos, en un cuarto solo.
donde, hermano, yo clamaba al Señor y ahí Dios me consolaba. Ahí, hermano, yo sentía que Dios, hermano, estaba, ¿verdad?, escuchando la oración. Entonces, hermano, y por eso dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? En la segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que de modo si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Por eso, ¿verdad?, somos nuevos en Cristo. Y aquel amigo, hermanos, que esté escuchando ahí a través de la transmisión, o van a escuchar, ¿verdad?, o van a ver el video después, ¿verdad?, la palabra también es para ellos. Aquellos hermanos que, ¿verdad?, andan alejados de Dios, hermanos, en el trabajo, hermanos, que yo estoy, ¿verdad?, realizando. Yo me encuentro, hermano, con muchas personas que, hermanos, ellos, ¿verdad?, se encuentran alejados de Dios. Y, ¿verdad?, y ellos mismos me dicen a veces: mire, esta vida que yo tengo, yo no le hallo solución, no le hallo cómo es que va, al final, cómo es que voy a hacer. Entonces dice, en los vicios, dice, hermano, en el vicio, en el alcoholismo. Pero, ¿verdad?, yo les digo, vamos a la iglesia y verá cómo Dios va a obrar en su vida. Digo, vamos a la iglesia, no se preocupe, yo lo llevo y lo traigo de regreso. Y verá que Dios, le digo yo, haga la prueba, pruebe, entréguele su vida a Cristo, comience y verá cómo Dios va obrando en su vida. Entonces, y sí, hermanos, por fe, hermanos, estas personas vendrán y un día estarán en este lugar. Entonces, porque, verdad, el Señor, hermanos, verdad, le pido también a usted, mi hermano, que oremos por todas estas personas que están, hermanos, en los vicios, que están, hermanos, alejados de Dios, que el enemigo quiere, hermanos, verdad, arrebatar su alma, hermano, y llevárselo al infierno. Pero la misericordia de Dios está ahí. Y esta palabra, hermano, como es para nosotros, para mí primeramente, también es para usted y para los amigos. Dice: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. También, hermano, esta palabra viene, verdad, en advertencia, verdad, para todo aquel, verdad, que estamos, vamos a hablar así, que estamos bien en el camino del Señor, verdad, de que no vaya a entrar, hermano, ese descuido en nuestra vida, que no vaya a entrar ese conformismo de que somos hijos de Dios, que Dios ya nos perdonó y que, verdad, podemos hacer como sea y que, verdad, el Señor podemos hacer lo que sea y para Dios todo va a estar bien. Entonces también la palabra viene con advertencia de que no nos descuidemos, ¿verdad? De que dice que si el justo se apartare, ¿verdad?, del camino de Dios y fallare a Dios, cometiere pecado, la justicia que hizo no le será contada. Gloria sea al Señor. Y si dijere, no es recto el camino del Señor, oí ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo. Imagínense, el justo dice, se apartare de su justicia. La palabra del Señor, hermanos, nos habla, hermanos, de verdad, de aquel hombre que tenía, dice la palabra del Señor,
en el Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 11, Aleluya. que tenía, dice, un hombre tenía 2 hijos. Y hermanos, estos hijos estaban bien en la casa de su padre. Estos hijos no les faltaba nada. Bajo el abrigo de su padre, estando en familia, dice Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de sus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire qué hermoso, ¿verdad? Y ese, hermanos, ese hijo, ¿verdad? Somos nosotros, hermanos, que andábamos apartados del camino del Señor. Y es también ese amigo, aquel tal vez por un tiempo sirvió al Señor, se apartó del camino de Dios, ¿verdad? Y está apartado. Y ahora piensa de que porque anda en pecado ya Dios lo sacó, ¿verdad? Ya Dios ya está destituido de la misericordia de Dios. Pero la palabra del Señor aún sigue hablando. La palabra del Señor está, hermanos, llamándole que vuelva al camino del Señor. Porque, ¿verdad? Así como este hijo que él reconoció, él se había apartado, y dice, hermanos, que se alejó del Padre, ¿verdad? El Padre, hermanos, es Dios, ¿verdad? Quien, hermanos, nos da la bendición, pero a veces, hermanos, nosotros agarramos caminos equivocados. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, que hay camino que al hombre parece ser derecho, pero su fin, dice la palabra, que es camino de muerte. Entonces, este muchacho, dice la palabra, que se alejó, ¿verdad? Y durante, hermanos, él comenzaba a, ¿verdad?, a gastar el dinero que llevaba, el dinero de los bienes que, ¿verdad?, el padre le había dado. Dice, hermanos, de que todo iba bien, pero cuando ya se le había acabado, entonces no hallaba ni para comer. Entonces ahí dice la palabra, hermanos, que tomó la decisión, o sea, vino a la mente de él qué era lo que le convenía hacer, cuál era el paso, hermano, a dar, ¿verdad?
Y acordándose que en casa del Padre allá había comida en abundancia, y que muchos trabajadores que trabajaban para su padre, ahí no les faltaba la comida como a él le estaba pasando. Y él dice: iré a mi padre. Y meditando este joven en las palabras que le iba a decir a su padre, dice: le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire, hermano, qué bueno es cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado al Señor, ¿verdad? Cuando el amigo viene, ¿verdad? Y reconoce de que solamente en Cristo hay salvación. Y dice, hermanos, de que no le pidió que lo atendiera como antes, que, ¿verdad?, que lo considerara como anteriormente, sino que le dice: hazme como si yo fuera un empleado tuyo, haz como si yo fuera uno de esos que trabajan para ti. Pero ¿qué hizo el padre? Dice que lo abrazó, hermano. Dice, hermanos, que le puso anillo en su dedo, lo vistió. Aquel padre se llenó de misericordia. Y dice la palabra, hermanos, de que dio la orden que el becerro más gordo lo destazaran, lo mataran para hacer la fiesta para el hijo. Ese es el Dios, hermano, en quien nosotros hemos creído y a quien nosotros servimos. Un Dios de misericordia, un Dios, hermano, que aún dice Juan, ¿verdad? Si hubieres pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, hermano, pero sabemos, hermano, que Jesucristo está hoy día como un abogado, ¿verdad?, a favor de nosotros, intercediendo, hermano, ante el Padre, porque, ¿verdad, hermano? Pensamos que si no estuviera Jesucristo de por medio, hermano, nosotros ya ni estuviéramos, porque, ¿verdad? Pero Él intercede, Él, ¿verdad?, intercede ante el Padre por nosotros. Entonces, pero viene un día, dice la palabra, que Él, ¿verdad?, que la palabra, dice, de Dios, la palabra, hermano, nos juzgará delante de Dios. O sea, Él está como abogado, pero viene un día que va a estar como juez también. Y sabemos, hermano, que ante el juez, ¿verdad?, ahí, ya cuando está ahí, hermanos, y que ya el abogado ya se apartó, que hermano, ya no está intercediendo por este acusado, ya cuando le toca pasar con el juez, ya está, hermano, expuesto a lo que el juez decida hacer. Entonces, lo que el juez diga, eso es lo que se va a hacer. Entonces, hermano, estará él como juez. Pero ahorita tenemos ese abogado a nuestro favor, y nuestros amigos también, ¿verdad?, lo tienen, ese abogado. Así que, hermano, la palabra del Señor es hermosa. Y sigue diciendo: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo os juzgaré, oiga bien, a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?
porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Dice, hermano, Jesucristo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice, hermanos, Él es la vida, Él es el camino. O sea, Él vino para, ¿verdad? Donde estábamos muertos nosotros en pecado, Él vino a darnos vida. Me pongo a meditar en ocasiones, hermano, que qué pasara con nosotros si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, ¿verdad? Estaríamos, hermanos, expuestos a esa condenación, pero por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, hermanos, tenemos esa oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Él vino, hermanos, pero si nosotros, hermanos, caminamos como Dios manda en el camino, llegaremos a esa meta, ¿verdad? Pero si nosotros, hermanos, nos cansamos, nos apartamos y desmayamos, hermano, entonces y ahí no puede hacer nada, porque también Él no nos va a obligar, Él no va a obligar a nadie a que estemos a la fuerza en el camino de Él, ¿verdad? Él, hermanos, nos dio ese libre albedrío para que, ¿verdad?, la decisión, hermano, sea personal. Por eso, hermano, al amigo nosotros le podemos hablar, lo podemos invitar, pero si él no quiere, o aún hay veces que vienen y estando dentro de la iglesia, hermano, no se le puede exigir de que él acepte a Jesucristo, porque él tiene que sentir ese toque en su corazón, tiene que sentir el llamado de parte de Dios, ¿verdad? Para que él pueda, hermano, acercarse a la presencia de nuestro Dios. De modo, hermano, que la palabra es hermosa, hermano. Yo no siendo, hermano, extenso en la palabra, hermanos, con esta corta meditación le voy a dejar, hermanos, para que podamos, ¿verdad?, meditar en la palabra, que esa palabra, hermanos, vaya en nuestra mente, hermanos, de que si nos apartamos, perdemos la salvación, ¿verdad? Y si ¿verdad? Y si le hemos fallado, o aquel amigo que está ahí escuchando, ¿verdad?, él deja ese camino donde va, ¿verdad?, que desagrada a Dios y viene al camino del Señor. El Señor tiene los brazos extendidos para poder brindar ese perdón, para poder, hermano, recibirle y hacerlo una nueva criatura, una nueva hembra, un nuevo hombre, ¿verdad?, en la nueva vida en Cristo. Así que, hermanos, le voy a pedir, hermanos, que oremos por esta palabra. Hermanos, amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, le damos gracias por esta palabra, Señor, que ha hablado a mi vida primeramente, Señor, y a cada uno de aquellos hermanos que estuvieron escuchando, Señor, que están ahí también a través de las redes sociales. Señor bendito, bendiga, Padre, a cada uno, Señor Jesús. Oh Padre Santo, le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así, hermanos, voy a dejar a nuestro hermano Helio, ¿verdad?, con cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo, ¿verdad?, por esa linda palabra. Querido hermano, si estamos atentos, Dios nos está hablando, querido hermano, usando a un hermano, a otro. Ayer nuestra hermana Digna predicaba allá en la iglesia también una predicación, la cual, querido hermano, habla nuestras vidas. Muchas veces nosotros, querido hermano, simplemente le pedimos a Dios que nos dé la dirección de que Él quiere que hablemos, que ponga esa palabra en nuestra boca Él, y Dios hace su voluntad, querido hermano. Dios es amoroso, Dios es misericordioso, querido hermano, pero eso tampoco nos da libertad a nosotros de querer hacer lo que nosotros queramos. Decimos, ahora me salgo, mañana vengo de regreso, porque Dios es bueno, tiene misericordia. No, querido hermano, Dios habla nuestras vidas para que nosotros tratemos de mantenerlo, dice la palabra, firme, ¿verdad? La palabra del Señor dice que aquel que está santo, que procure santificarse más, ¿verdad?, guardarse más para el Señor, querido hermano, y que eso sea
cada anhelo, cada mañana, querido hermano, cuando la debilidad, cuando el problema, querido hermano, nos quiera el desánimo, sintamos, ¿verdad?, de que quiere afectar nuestras vidas, que ahí vayamos de rodillas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? El salmista David, querido hermano, era un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Jehová, ¿verdad? Pero tenía iniquidades, debilidades, querido hermano, pero vemos los salmos, querido hermano, que Dios dice que él se acercaba cada vez que él se sentía que tenía problemas, ¿verdad?, que su fuerza le fallaba. Él se acercaba y Dios, querido hermano, obraba en la vida de él. Así también nosotros, querido hermano, que ese sea nuestro sentir cada día, acercarnos a él día con día, seguirle pidiendo, no nos cansemos, querido hermano, que Dios está atento a escuchar la oración del justo, dice la palabra. Amén. Maravilloso Dios, así que Dios bendiga la vida de nuestro hermano Ricardo, Dios bendiga a su familia y pongámonos de pie, vamos a orar para ser despedidos y después vamos a traer un anuncio. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios amado. Gracias, misericordioso Rey, a ti sea la honra y a ti sea la gloria. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas, Padre, en esta hermosa mañana, Señor amado. Te pido, Padre mío, que haga el efecto tu palabra cada día, Padre, todo en nuestras vidas, Padre. Amonesta, Señor, te lo pido por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu